Comenzaba otra nochecita más, ¿vale? Acá en nuestro podcast bar de siempre le pedí a François que sacara de nuevo las botellitas de ron porque venía un amigo del Caribe que ahora está viviendo en San Francisco, ya les voy a contar, pero resulta que esa noche se sentía como sabrosona, caribeña, con ciertos visos de Silicon Valley, cosa extrañísima. El hecho es que cuando ya vi que estaba todo listo, me quedé tranquilo porque era momento de comenzar una noche más de Podcast Bar. Y la verdad es que a este amigazo lo conocí no hace mucho y desde que empecé a hablar con él, yo dije, este tipo tiene una manera de pensar que me parece muy interesante porque él cree en el blockchain como algo que puede llegar a cambiar el mundo, pero no solamente a la economía de los creadores y cómo la gente se relaciona con la web 3.0, sino que realmente estamos hablando de cambios profundos en la sociedad, de hacer que por ejemplo, la pobreza, no digamos que se erradique, pero que todo vaya un poquito más igualitariamente y que efectivamente el blockchain a través de las criptomonedas puedan hacer que una sociedad cambie por completo. Pero bueno, a ver, tienen que oír el episodio porque es una belleza oír la historia de un tipo que un día decidió hacer la primera criptomoneda hecha por un país. Que bueno, luego se convirtió en un dolor de cabeza. Él mismo, su realidad cambió para siempre, tuvo que salir exiliado de su país. Pero lo interesante es ver cómo alguien tuvo una idea y además hoy en día la está llevando adelante desde Silicon Valley y realmente viendo la posibilidad de hacer que la sociedad cambie a través del cripto. Pero bueno, a ver, deja que creo que me estoy, no sé, divagando demasiado, chico, para variar, que me encanta. Por cierto, vete preparando el ron, ya te dije, querido François. No me oigan tanto a mí. Marley, porfa, cuéntanos por favor quién es el que se tomó el ron esta noche conmigo aquí en el Martínez. Él es un emprendedor que fue el creador del Petro, la criptomoneda que lanzó el dictador venezolano Nicolás Maduro en 2017. Y hoy, después de que eso le costara el exilio de su país, vive en San Francisco, donde fundó Reserve, una compañía en Silicon Valley fundada por los top angel investors como Coinbase, que creó una moneda universal estable para gente que vive en países con hiperinflación. Así que bueno, listo. Preparen su roncito. Estamos listos para entrar en una aventura que de verdad es muy raro porque además este va a ser el primero de dos. Nunca en el Martínez habíamos hecho 2 episodios y es que no nos dio el tiempo para contar toda la historia de lo que le pasó a Gabo cuando decidió hacer el Petro en Venezuela. Bueno, nada, tráiganse una sillita. ¡Ey, flaco! Sí, vete destapando ahí el ron. Ok, tráiganse la cita, pónganse acá y vamos entonces a alzar la mano para recibirlo, porque él es Gabo Jiménez. Aquí tu dinero no vale. El Martínez. ¿Qué dice el Gabo? Esperando conversar contigo. Hace unas semanas que hablamos de esto. Sí. Y bueno, vamos a ver qué se viene. No, vale, que es sabroso. Mira, porque además te voy a decir una cosa. Puede que hayas estado quizás en algún otro lugar platicando con micrófono, pero esto no tiene nada que ver con esto. Esto es, nos vamos a tomar un sabroso escocés, diría yo, no sé, a menos que tú digas otra cosa, en la Riviera Francesa. ¿Y estás listo para que nos vayamos para allá? No, pero por favor, no se puede despreciar a un escocés en la Riviera Francesa nadie, por favor. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces tú estás ahorita en San Francisco, ¿verdad? Yo estoy aquí en Los Ángeles y en este preciso momento, gracias a la tecnología Podcast 3000, vámonos. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar? Vers le ciel, vers le
Aquí estamos, papá. Mira, bienvenido. Este es tu podcast bar de siempre. ¿Cómo Bueno, la ves? bien bonito, bien bonito. No podía... Está lindo, ¿no? Mira, François... No podía esperar menos de Sebastián, obviamente. No, por favor. Mira esta belleza, cómo está decorado. François, hazme un favor, tráele aquí al amigo un escocés. Bueno, dos, ¿no? ¿Alguna marca en particular? ¿Tú estás bien? No sé qué más decir ahí después de eso, pero nada. No, yo tampoco. Yo siempre le tiro 2 o 3 cosas y él entiende. Mira, Gabo, coño, qué placer, vale, tenerte por acá. Y sobre todo, mira, salud, chicos. Salud. Cosas tan bellas. Estar acá compartiendo, porque viste qué rápido lo traes este trago, ¿no? Una vaina loquísima. Qué buen servicio. Esto no se ve en San Francisco. Qué cosa tan bella. Mira, y me estaba preguntando justamente François, me decía, niño, pero dime una cosa. No me digas que Gabo es el que creó el Petro. Bueno, papá, ya te voy a explicar, ¿cómo te voy a explicar lo que es Gabo? Y yo quiero que empecemos por ahí, weón, porque la verdad es que cuando yo le contaba a mis amigos, les decía, coño, tú sabes, antes de conocerte, obviamente, ¿sabes que hay un flaco, un grupo que lideró un flaco que decidieron hacer una cripto para un país que fue Venezuela? Y ahí la gente le volaba la cabeza, ¿no? Porque además, ¿estás de acuerdo que eso nunca se había hecho en el mundo, no? Efectivamente, esto es literalmente sacado de ciencia ficción. Básicamente lo que estábamos intentando hacer. Pero sí, tengo esa etiqueta. Muchas veces es como que la carta de presentación para muchos. Por lo que me han conocido muchas personas, pero la pregunta es el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a esa ciencia ficción? Eso es lo que yo quiero que me cuentes aquí, vale. Mira, salud antes de empezar porque otra vez, joda, me gusta la gente que piensa en ciencia ficción, weón. ¿Cómo fue esa vaina? O sea, a ver, yo sí sé que conociéndote, porque he tenido la suerte de estar en 2 que 3 pláticas contigo, eres un tipo que en tu cabeza eres un revolucionario. O sea, si estás pensando en que el mundo... hay gente que puede cambiar el mundo, ¿no? Y creo que hay gente que, como dices tú, que son lo suficientemente locos para hacerlo. ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo fue y por qué? Particularmente yo me regresé a Venezuela en el 2015 y me regresé a Venezuela con la ilusión de ayudar a cambiar al país, ¿no? De ayudar en la construcción de un país de prosperidad. Con esa ilusión que creo que muchos venezolanos compartíamos de esperanza a finales de 2015, luego de las elecciones parlamentarias, que poco a poco se fue disipando por todos los temas políticos comunes en nuestro país. Pero yo cuando me regresé, yo sabía que mi esquina no era la esquina política, sino que estaba totalmente dedicado al esquema de la tecnología y cómo podía desarrollar nuevas soluciones. No tenía un plan, no sabía cómo, no sabía qué, sabía el por qué quería hacerlo. Quería un mejor país, ¿no? O sea, era... Y perdón que te interrumpa ahí, pero para que el flaco este que está allá, que lo veo con cara de que no está entendiendo mucho, lo que es un hecho es que devolverse a Venezuela en el 2015, como lo hiciste tú, no era cualquier cosa. O sea, digamos, sí requería de una visión de decir, voy a ir a hacer algo, porque si no había razones para volver. Y creo que como muchos venezolanos que emigraron temprano en Venezuela, con muchos compañeros de mi universidad, ellos veían como, bueno, me voy de Venezuela a aprender, a estudiar una maestría y luego regreso. Y yo fui parte de esa generación en la que yo veía prepararme fuera del país para regresar a construir, porque Venezuela es mi casa, ¿no? Mis amigos, mi familia, claro, mi sociedad, claro. El hueco que está en la esquina, sabes que eso te pertenece, es una sensación de belonging que es bastante única, ¿no? Ahí con de pertenencia que es bastante única. Y de hecho me regresé casado a Venezuela. Conocí lo que hoy en día es mi ex esposa estando en Boston y
Y siempre desde muy Ok. temprano que empezamos a salir, le dije, mira, si seguimos juntos, yo estoy preparándome para regresar a mi país, para construir en mi país. Tenía ese orgullo, pero era un orgullo sobre todo porque entendía que el país lo necesitaba, las personas lo necesitaban, y sentía que debía apoyar de alguna manera, que debían existir otro tipo de soluciones. Ok. Particularmente cuando regresé y el tema político sigue escalando, la conflictividad política escala en ambos lugares, cuestión de no sorprenderse por las estadísticas básicamente de lo que ha sido Venezuela. El factor económico era el principal problema que tenía uno de los principales problemas que tenía el país, y donde yo venía especializándome y entendiendo del mundo de la tecnología y particularmente de las criptomonedas, y que conseguía en las criptomonedas una alternativa, por ejemplo, del pago del salario de miembros del equipo, o que empleados. veía, oye, mira, sí, con esto mismo que puedo pagarle a los empleados porque no tienen una cuenta en dólares, lo pudiera utilizar para pagar. En esa época, en 2016, 2017, épocas de escasez donde tú tenías que hacer trueque para cambiar, y yo decía, oye, pero, o sea, ¿por qué tenemos que utilizar papel toalé para hacer un trueque? Ok, entiendo que no hay efectivo, entiendo que no puedo utilizar la tarjeta, pero con cripto teóricamente se podría. ¿Por qué no lo estamos utilizando? ¿No? ¿Por qué no se está utilizando eso? No sé qué. Ese fue como el problema a resolver. Decir, a ver, si alguien va a la gasolinera a pagar con un plátano, con un cambur, como decimos nosotros, existe una solución en el blockchain, que es la criptomoneda, que además tiene todo este tema de lo que sí que es descentralizada, no pertenece a un país. Entonces, de alguna manera, tú estabas planteando estar, entre comillas, fuera del sistema. O sea, no lo veía por el tema de la descentralización, porque vamos al caso particular venezolano, ¿no? Que es el caso más extremo en temas de necesidad y de demanda de una alternativa. Cuando tú estás llegando a utilizar un plátano o un paquete de pañales como un medio de intercambio, o sea, tú no preguntas si este sistema es más descentralizado que el otro. Tú no preguntas si esto es en la blockchain. Claro, tú lo que quieres, tú necesitas gasolina. Tú necesitas resolver un problema. Necesitas gasolina, necesitas comprar comida. O sea, tienes una serie de necesidades. Entonces, eso no importa, Sebastián. Pero ¿qué ocurre? Yo me doy cuenta, ok, ya va. Esto que es accesible, internacionalmente accesible y todo lo demás, ¿cómo es considerado a nivel interno en nuestro país? Porque esto no se está utilizando más allá, o sea, por allá, más allá del tema de la conveniencia, la accesibilidad. ¿Qué está ocurriendo? Que esto no se está desarrollando más. Entonces me pongo a analizar la realidad en el país de la industria. Y bueno, todas las noticias eran, ¿no?, que el gobierno estaba en contra de las criptomonedas porque están metiendo presos a los mineros, que había muchos mineros que sí, efectivamente habían estado presos, y porque, bueno, básicamente las criptomonedas representan el capitalismo salvaje. Es un libre mercado que no se detiene porque es de libre acceso, es transparente, es público. O sea, es como que son temas de conceptos que son contrarios a lo que venían siendo las políticas económicas del gobierno. Entonces, es como que, bueno, esta narrativa... Y perdón, y ahí para interrumpirte, perdón, para entender, quiere decir que habían sido, o sea, a ver si entiendo, gente que estaba mineando bitcoins o lo que fuera, usando computadoras con un montón de energía, de repente el gobierno empieza a decir, ustedes no pueden hacerlo, pero había la necesidad y por eso es que ellos existían, ¿no? Ni el González, ni el Godínez. El Martínez. Parcialmente, porque cuando se genera ese, o sea, cuando yo empiezo a investigar las noticias y que entonces trato de buscar hablar
con las personas que habían sido presas y que ya estaban libres por esto. Y cuando llego a conversar con algunos de ellos y llego a tener descubrimientos en los que la respuesta a la pregunta, ok, pero ¿cómo saliste? No, pero es que le pagué $3,000 al policía. Ahí es donde yo me empecé a cuestionar si esto era una posición del gobierno o era un acto de corrupción específica del policía. ¿Por qué? Porque bueno, esa policía sin ningún tipo de justificación que está ganando $4, está buscando matraquear de todas las maneras posibles, porque uno sabe que allá en venezolano el policía te paró y uno ya está asustado porque sabe que te va a querer matraquear por el tema de corrupción endémica que hay en el país. Yo digo, oye, ya va, no es, esto no es Maduro, ¿me entiendes? Esto no es los ministros que están en contra de esto. Entonces yo digo, ya va. Bueno, esto parece que es cierto. Yo me pongo a investigar si el gobierno efectivamente ha hablado acerca de las criptomonedas. Y no lo ha hecho. Porque, obviamente, estamos hablando del 2016, estamos hablando del inicio del 2017. No habían hablado no estaba la conversación. O sea, había gente que había estado presa por hacer mining, pero no había una conversación abierta sobre el uso de la criptomoneda en el país. Y lo que se estaban aprovechando era, digamos, de estos vacíos legales y los cuerpos policiales y las autoridades para entonces extorsionar a las personas. Eso es lo que venía ocurriendo. Ok. Esa era la situación. Era la situación que venía ocurriendo. Y yo digo, wow, esto que es una posible solución, porque si yo obtengo criptomonedas puedo salir al mercado internacional, es decir, elimino incluso el control cambiario, que todo lo demás no está prohibido legalmente en Venezuela. Aquí hay un ámbito de oportunidad que si esto sale de estar underground, sale de tener miedo, porque si las personas tienen miedo a utilizar algo, es muy difícil que hay una barrera muy fuerte, ¿no? El miedo es una barrera fuertísima. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces ahí yo digo, bueno, existe el principio legal de que todo lo que no esté prohibido expresamente por la ley es posible realizarlo, es legal. Claro, esto funciona así en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho en Venezuela es altamente cuestionable. Precisamente, entonces, como es altamente cuestionable el Estado de Derecho en Venezuela, mi intención en ese momento, estamos hablando de principios de 2017, era empezar a hablar públicamente acerca de las soluciones que podía tener las criptomonedas para la sociedad en general, con la visión de educar al regulador y con la visión de que mientras más expuesto yo estoy hablando de los beneficios que esto trae, va a ser más difícil que me puedan extorsionar, porque lo que yo estoy haciendo no es ilegal. Yo busco dar ese paso. Mientras, al mismo tiempo, estábamos desarrollando soluciones en lo que venía siendo mi empresa que yo tenía ya en Venezuela. Al final lo que termina ocurriendo... Y ahí, perdón, ahí fue cuando salió ese artículo del País que decía que jóvenes venezolanos, empresa venezolana, hace la primera emisión de criptomoneda. Sí, exactamente. Y salen esos... estamos en el proceso, todavía no lo habíamos realizado, pero estábamos en el proceso de desarrollarlo. Estamos desarrollando 3 proyectos en la incubadora que teníamos en Sociolog, dedicados a buscar soluciones, a desarrollar distintas soluciones. Pero, ¿y a qué me voy con esto? Cuando me llaman al Banco Central de Venezuela la primera vez, precisamente porque venía saliendo en las noticias acerca de, este loco está diciendo que estos problemas económicos de Venezuela se arreglan con esta tecnología, vamos a ver qué tal. Y decido ir, que fue un problema con mis socios en el momento, porque decía, no, esto no va a terminar bien, y todo lo demás, decido ir. Yo veía, es que señores, esto no se trata del gobierno o de la oposición, sino que se trata de que si logramos
que esta tecnología sea vista de una manera positiva, sea estimulada básicamente por el país, no importa el gobierno que esté en las leyes y las políticas económicas que estén, se va a abrir estamos la por encima, cancha de estamos por encima oportunidades para la sociedad, para poder solventar sus problemas y sus necesidades económicas. Porque indistintamente del gobierno que sea, yo no quiero ver al venezolano ni a ninguna persona está pasando trabajo y yo entender que yo puedo darle una solución a esa persona para que no esté pasando el trabajo que tienen que pasar, las crisis que tienen que pasar. Nadie se merece eso. Y aquellos que quieran que las otras personas sufran, es un tema de mezquindad, que es lo que ocurre muchísimo en nuestra política local. Y bueno, en la política en muchos países. Pero te hago una pregunta. Cuando a ti porque yo me quiero poner en ese momento. A ti te llaman al Banco Central. Obviamente tienes a un gobierno. Tú eras, francamente, no afecto al gobierno. Nunca habías tenido relaciones con el gobierno, pero te vas por encima de eso. Que eso me parece que es interesante. Cuando alguien agarra y dice, bueno, espérate un segundo, yo aquí tengo la posibilidad, y yo me pongo en esos zapatos y dime tú si estoy en lo correcto, de cambiar el paradigma de una economía que da acceso, gracias a la tecnología, o sea, se podía llegar a plantear una nueva manera, un nuevo modelo económico. Yo también puesto en esos zapatos, digo, ¿qué me importa si es oposición, gobierno, este o el otro? Quiero hacer algo que realmente cambie un paradigma en el mundo y que además le dé muchas oportunidades a más gente, ¿no? Era por ahí donde estaba tu cabeza, era por ahí iba la totalmente. Y no diciendo que soy yo el que lo tengo que solucionar, porque es simplemente poner la tecnología en un plano visible, en un plano de sacarlo del underground, porque es lo que permite que entonces la industria se pueda desarrollar, que es lo que luego ocurrió. Luego de que el petro se aprobara, de que fuera efectivamente una herramienta para millones de venezolanos, como lo ha sido y lo sigue haciendo, y parte de la solución que nosotros también hemos desarrollado aquí en San Francisco, en Venezuela, precisamente por eso, y en las distintas partes del mundo también, que ahorita nos vamos... Pero espérate, no te me adelante. No te me adelante, porque ya te me fuiste hasta San Francisco, el petro fue un éxito. Cuéntame entonces, tú llegaste al Banco Central, espérate un segundo. Coño, estamos secos, yo me emocioné con esta historia, vamos a salud. Entonces, Banco Central, vámonos. Sí, bueno, o sea, no fue en el Banco Central cuando el concepto del petro sale adelante, ¿no? De hecho, en el Banco Central está la directiva, en una mesa muy técnica. Precisamente por las noticias me llaman una semana después, me contacta un político local venezolano, dice que había escuchado también las noticias y que había sabido que había ido al Banco Central, que si no tenía un proyecto para presentarle porque le habían dado la oportunidad de reunirse con el vicepresidente, si no tenía un proyecto para presentar las soluciones que yo proponía al país. Y yo digo, vicepresidente, ya cuando tú cuando oyes vicepresidente dices, cabrón. Sí, pero, o sea, fue de esos puntos en donde, ¿sabes? En Venezuela todo el mundo dice que conoce a alguien, ¿no? Me presento bastante escéptico. Claro, dice, este me está bloqueando. Sí, está bloqueando y todo lo demás, pero al mismo tiempo, en Venezuela no es un sistema tradicional democrático. Venezuela es un sistema autoritario, un sistema totalitario, en donde el decision maker o los decision makers, los 1 o 2 en ese rol, son los que, si ellos definen hacia una dirección, el resto es un efecto cascada. No es como, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, donde, bueno, el presidente puede decir algo, pero tiene el Congreso que todavía está dividido y los demócratas no todos van a opinar de una manera, o los republicanos tampoco de la otra. O sea, esto es un tema de fila india, y sobre todo en el sistema venezolano, muy parecido al sistema cubano, muy parecido al sistema chino desde ese punto de vista. Entonces, tiene esa uniformidad en la visión. Yo decía, bueno, si esta locura que yo estoy diciendo tiene alguna oportunidad de poder salir adelante,
es porque o el número uno o el número dos, como le dicen a niveles de gobierno internamente, observaron esto y estuvieron de acuerdo. Pero ¿qué es lo que van a observar y qué es lo que, qué es lo que pueden entender? Ellos no es un tema de tecnología, de que van a entender una tecnología de la descentralización, del libre. No es un tema de cómo va a funcionar todo el espectro económico. Yo dije, me voy a concentrar en un aspecto político, más que un aspecto económico. O sea, ese fue tu pensamiento, tu pensamiento cuando te vienen a decir, oye, existe la posibilidad que tú presentes un proyecto al vicepresidente, tú lo que dijiste, voy a encontrarle un ángulo político. El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchute. Claro, porque yo decía, mira, si esta innovación tecnológica o esta solución hacia el país es presentada por Gabriel, o es presentada por este político que estaba presentando, después presentó Shane Nakamoto, o sea, Sergio en persona lo llevaba, era nada. Yo decía, yo tenía que encontrar algo que conectara directamente con lo que ellos entienden y que esta solución que yo venía planteando y que en distintas partes del mundo ya se venía hablando del tema de la criptomoneda, porque estábamos en un ciclo alcista específicamente en ese momento, tenía que conectarlo con el que ellos denominaban el Jesucristo del pueblo, ¿no? con Chávez. Claro. Y yo no, pero espérate, que yo quiero saber cuál fue la idea, porque hasta ahora me la estás macerando, quiero entender en qué momento. O sea, yo hasta ahora no sé, no me imagino. Tú me dices que esos son los ingredientes de la idea que vas a ir a pichar, porque es lo que estabas haciendo, ir a pichar una idea, y yo no sé qué es lo que venía. ¿Qué fue lo que se te ocurrió? O sea, ni siquiera la iba a pichar directamente yo, sino que yo le digo a este político, mira, había visto justamente en el proceso de la reunión con el Banco Central, con uno de los políticos, habían presentado un video de Chávez hablando de una moneda internacional que se llama el Petro, y yo, wow, cuando lo escuché... Él ya había dicho eso. Sí, Chávez en el 2009 había hablado de una moneda internacional que se llamaba el Petro. Qué maestro. Entonces, por eso le pusiste Petro, porque tú dijiste, lo traigo desde Chávez. Exactamente. Entonces, cuando se presenta esta oportunidad, yo le digo personalmente a este político, mira, esto no es algo que nosotros vamos a presentar, esto es una idea de Chávez. Y para poderlo hacer posible, hay que básicamente legalizar la blockchain, hay que legalizar la criptomoneda para poder materializar la idea de Chávez. Y si se legalizan las criptomonedas, se legaliza la blockchain, se materializa el sueño de Chávez, con eso podemos solventar el problema de la inflación, podemos solventar el problema de los pagos, con eso podemos solventar el problema del acceso al mercado internacional, pero no es que ni siquiera yo o un tecnócrata, no, es Chávez, una idea de Chávez que años después que Chávez lo hablaba, dio una tecnología que visionario es Chávez. Claro, vino desde más allá y trajo la solución. Es buenísimo porque le diste con su propia narrativa, le vendiste una idea nueva. Exacto. Ahora, mi pregunta es ahí, Gabo, ¿cómo? A ver, porque insisto, tú no eras del gobierno, ni tampoco necesariamente, o sí, creo que no, era chavista, pero obviamente estabas usando eso como bueno, por eso, pero tú habías encontrado una narrativa para poder vender la idea, pero ¿cómo te sentías vendiendo esa idea a un gobierno con el que no estabas de acuerdo necesariamente? ¿Qué había detrás? A ver, como venezolano que me regresé al país, viendo todo el sufrimiento de lo que estaba ocurriendo en el país, todas las protestas que habíamos desarrollado, los intentos fracasados, allí con eso, decepcionado y desesperanzado, como la demás cantidad de venezolanos, yo decía, y hemos intentado toda una gran cantidad de cosas, quizás con esto
esta oportunidad de sacar del underground a esta tecnología y permitir que se desarrolle, puede lograr un cambio. Mi objetivo no es el gobierno, mi objetivo son las personas, son los seres humanos, es mi país allí con eso. Simplemente mi orientación era, tengo que lograr que esto sea posible. De esta manera puedo eliminar el control cambiario sin tirar una sola piedra. O sea, yo me sentí honestamente brutal. Esa era la oportunidad que teníamos. Y entonces, perdón, yo te interrumpí, sigue adelante porque después dijiste, se la va a vender Chávez, no yo. Sí. Preparamos un PowerPoint de 11 páginas, el PowerPoint, y preparo en el pitch a este político. Le pongo el PowerPoint, el video de Chávez de YouTube, que estaba Chávez hablando del petro y bueno, que para hacer esto hay que legalizar la cripto y todo lo demás. Y yo dije, nada, yo le mando esto al político y seguramente me llamarán, ¿no? Más adelante para conversar. Estás presentando, es como que pitch deck, ¿me entiendes? O sea, tú estás presentando un concepto, una idea. Claro, tirando una flecha, un moonshot. Además era un moonshot. Y literal, es algo que armamos, te lo juro, Sebastián, en menos de 4 días. En este programa, porque honestamente, mira, esto no va a ir a nowhere. Yo tengo otro proyecto en el que tengo que estar concentrado, pero las oportunidades de educar al regulador para que esto salga del underground, tengo que tratarlas de dar, ¿no? Porque lo veo como una solución país, lo que estoy haciendo, pero no puedo seguir de la manera que está porque no se va a desarrollar. Cuestión de que pasa un mes, ya luego en el mes de noviembre, se me fue un mes personal difícil para mí, estaba atravesando el proceso de divorcio en ese momento. No tengo... Yo también lo pasé. Precisamente porque mi esposa era mexicana, es mexicana y se había ido al país por mí, precisamente para luchar una lucha que no era de ella, ¿no? Y yo era el loco de que no, es que puedo cambiar esto con tecnología. Imagínate en Venezuela estar diciendo eso, ¿entiendes? Porque no estamos hablando aquí de Silicon Valley. Claro. O sea, estamos hablando en Venezuela donde... O sea, que a ver. Claro, pero a ver si te entiendo. Tú sí sientes que mientras eso estaba pasando, todo ese proceso que tú estabas viviendo, porque yo imagino además tú totalmente, ¿sabes? Invertido en eso y diciendo esto es... Tú dices que eso también de alguna manera te afectaba tu relación. No, completamente. Yo soy muy obsesivo en la causa y el porqué de lo que hago, y me lleva a gastar unas cantidades enormes de trabajo y siempre estar pensando eso. Yo no me desconecto mentalmente de eso, por lo cual algunas personas dicen que soy muy, muy intenso, ¿no? Y es como una parte característica. Bueno, hay que ser intenso para querer cambiar el mundo, papá. Pero bueno, entonces estabas en pleno proceso de separación y de repente, un mes después... Sí, de repente un mes después, yo estoy en Bogotá en una conferencia de cripto que me invitaron mis amigos y inversionistas, porque precisamente, ¿sabes? Estaba totalmente down, mal emocionalmente, estaba en la Bitcoin y como el segundo día de conferencia, el primer día no me acuerdo, en la mañana yo estoy llegando a la conferencia y un amigo me envía por teléfono un video de la grabación de lo que acaba de pasar en cadena nacional, que salía, y cuando veo la grabación es Nicolás Maduro hablando de que estaba aprobando el petro en ese momento, de que estaba aprobando el petro en ese momento, de que se convertía en la base principal económica del país para el año siguiente, que era el año de elecciones presidenciales. A ver si entendemos. Tú le habías mandado un video en un pitch de 4 días que no habías podido presentar, y agarraron eso y dijeron, listo, esta es la salvación, año que viene, vámonos. Sí. Y en ese momento que está ocurriendo eso, yo digo, o sea, es como el what the fuck, así que de lo que está ocurriendo. Tenía 27 años en ese momento,
y le escribo directamente a político, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Y me llama inmediatamente, me dice, Gabriel, el presidente acaba de autorizar el petro, no sabemos qué hacer, ¿dónde estás? Y yo, no, todavía que tienes que venir ya, porque no sabemos cómo se hace un blockchain, no sabemos cómo se hace una criptomoneda, pero es el proyecto va. Sí, no saben nada, lo acaban de declarar la base económica para la economía. Y yo, wow. No, o sea, cuando me regreso... ¿Y qué pensaste en ese momento? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Un uso de emociones sumamente complejas, porque entendiendo lo que es esta tecnología, de nuevo, una tecnología de transparencia, es una tecnología pública, es una tecnología accesible, es una tecnología de libre mercado, es una tecnología sin controles. ¿Me entiendes? Es como que esto es la antítesis de lo que ha representado la política económica del gobierno venezolano y que están diciendo en cadena nacional que lo están haciendo. Es decir, o sea, uno de los temas principales que hemos querido cambiar como oposición o como personas de un movimiento político distinto. Las políticas económicas y básicamente estaban decretando que el cambio de todo esto con una flecha que tú lanzaste, ¿me entiendes? Y que te estaban preguntando a ti qué hacer, ¿no? Te estaban preguntando a ti qué hacer, cuáles eran los siguientes pasos, porque yo había lanzado la flecha. Te dijeron, agárrate un avión y te vienes para acá porque tenemos que ver cómo carajo hacer esa criptomoneda. El Martínez, un podcast de edición ilimitada. Tenían ni idea de lo que era y obviamente lo veo como mira, es la oportunidad para desmantelar el sistema político-económico anterior que se tiene. Es una oportunidad de reset. Sobre todo en ese momento yo decía, ya va, pero esto tienen que entender muchísimas cosas. O sea, yo también, ¿sabes? La típica suspicacia inicial que tuviera cualquiera en esta situación. Cuando yo regreso a Venezuela los 2 días después, no pude conseguir el pasaje el día siguiente, apenas aterrizo, que me llaman por teléfono, estaba el vicepresidente, el ministro de Ciencia, este político, Carlos Vargas, me empiezan a hacer una cantidad de preguntas básicas. Ok, bueno, pero ¿cuántos petros? Pero esto se va a minar, no se va a minar, pero ¿qué significa el minado? Esto significa que lo vamos a poder depositar en dólares en el Banco Central. O sea, ¿qué es una blockchain? O sea, pero ¿cómo funciona eso? ¿Es una cuenta en dólares? Dios mío. No tenía ni idea, ¿no? O sea, tú tenías que empezar por explicar qué es blockchain. Todo. O sea, acaban de aprobar un proyecto y me estaban preguntando qué era. ¿Me entiendes? O sea, en cadena nacional la principal base económica, y yo entendiendo, esto era el punto. Bueno, obviamente, precisamente por eso es que terminan bloqueando la existencia del petro como una criptomoneda más adelante, y para eso buscan es detenerme a mí. De hecho, en fact, me detienen, me terminan acusando de traición a la patria y dejándolo así, y todo el resto de los asuntos. Bueno, y terminas exiliado de Venezuela. Pero de nuevo, no te me adelantes, vámonos para atrás. Entonces tú llegaste allá y te dijeron, venga, vamos, que es el momento de hacer. O sea, hasta ese momento, tú sí te imaginabas, yo creo, de alguna manera, el riesgo que también había inherente. Pero también entiendo que, quiero pensar, no sé, ya me contarás, pero yo creo que, pero también la oportunidad era única, ¿no? Yo desde que estaba muy temprano en la universidad, en el movimiento estudiantil, y siempre fui un luchador por la causa de un mejor país, siempre. Me regresé en uno de los momentos económicos más fuertes de Venezuela. Vendí todo en 3 semanas y me regresé a mi país para lograr cambiar la situación. Yo veía la oportunidad de poder realizar unas acciones para cambiarle la vida a millones de personas
en Venezuela era una oportunidad de nuevo, no era ningún llamado de ningún partido político, era un llamado humano, la oportunidad que Claro. y estaba además yo solo. Desde un punto de vista cuando me refiero al yo solo, es incluso hasta había perdido mi matrimonio, precisamente Claro. por lograr esto. Ok. Entonces tú ahí lo que dijiste, dijiste all-in, dijiste, bueno, entiendo que esto tiene un riesgo por detrás. No sé, yo te pregunto si te imaginaste que era hasta dónde iba a llegar todo, tanto, pero había una causa superior y era que también existía la posibilidad de cambiar la vida de millones de personas y del país que... Claro, es cuando... Es nuestro país. Cuando eres un soñador, ¿no? Y cuando has soñado tanto y trabajado tanto y luchado tanto por lograr cambiar una realidad. Y llegas a ver la luz al final del túnel, ¿no? Se presenta una pequeña lucecita de esperanza que la ves claramente porque la has entendido claramente. O sea, es un fuego de adrenalina, de enfoque, es el momento de realizarlo, que a pesar de todos los demás riesgos que existen en ese momento, es una máquina que te hace mover hacia adelante, ¿no? Y sobre todo porque, claro, de nuevo, se trataba de lograr un cambio que no se había podido realizar y que en ese momento solo yo y el grupo de personas cercanas con las que estábamos trabajando el proyecto sabía realmente lo que estaba ocurriendo puertas adentro, mientras el resto del país y del mundo sacaban sus teorías conspirativas o especulativas más fuertes que hayan en ese momento. Pero acaban de aprobar un proyecto, me estaba preguntando qué es esto que aprobamos. Imagínate eso, qué es esto que aprobamos y entendemos, bueno, si yo te digo que esto es el capitalismo salvaje, libre control, transparencia, o sea, ¿cómo te lo pongo? ¿Me entiendes? I need to make this happen. Claro. I need to make this happen. Y desde un punto de vista, las políticas públicas, porque ellos no se contradicen, ellos buscan siempre no contradecirse. Las políticas públicas se quedaron. Las cripto en Venezuela florecieron, se regularizaron y se plantearon. Gracias al marco legal, que se no dio. No solamente el marco legal, porque, a ver, somos venezolanos, conocemos que las leyes en Venezuela, el Estado de Derecho en Venezuela bastante... Sí, no necesariamente. Pero sí, sale el presidente de la República, ¿no? A decir, las criptomonedas son chéveres y somos un país cripto, ¿no? Todo el mundo no hace. Eso es ley en un tema totalitario. Ahí está la ley, claro. Señores, no, pero ¿qué ley? No, mira lo que está diciendo el presidente. ¿Quieres contradecir al presidente? No, bueno. Claro. ¿Me entiendes? O sea, es totalmente la diferencia. Pero efectivamente, el petro como tal no se permitió desarrollar como una criptomoneda, por lo que eso literalmente iba a implicar. ¿Porque qué iba a implicar esto? Bueno, esto iba a implicar que entonces había una transparencia completamente pública de cómo se moverían los fondos públicos. Porque si todos los organismos públicos empiezan a aceptar el petro, puedes ver literalmente todas las transacciones que están, porque no es que esto sea un sistema privado o un sistema totalmente anónimo, no, es un sistema seudónimo, donde en vez del nombre pones, o sea, tienes es una wallet, pero esa wallet todo el mundo la puede identificar que pertenece a tal organismo, a PDVSA, lo que sea. Imagínate, tuviéramos el sistema público más transparente de todo el mundo si efectivamente el petro fuera aceptado por los organismos del Estado, como estaba propuesto en el panorama que yo estaba planteando. Obviamente me estrellé personalmente con eso, pero las políticas públicas al respecto quedaron vigentes, y es algo que con lo que digo que ese esfuerzo valió la pena, a pesar de que el petro se terminó convirtiendo en un mecanismo de... Pero yo creo que vale la pena, además, Gabo, no solamente por eso, sino porque se logra mover una máquina
desde la innovación que no se había movido antes. O sea, digamos, encontraste un lugar donde, y bueno, y eso te llevó además a donde estás hoy en día, que además ya hablaremos de eso. Probablemente no hoy, porque el Scotch, esto va a dar para largo. Creo que te va a tener que invitar de nuevo al Martínez, fíjate. Pero si me lo permites, me gustaría abrir otra botella en otro momento, porque esto da para largo. Pero antes que nos vayamos, y yo, si me aceptas otro whiskycito otro día acá en el Martínez. Obviamente, como dije, pero podemos cambiar de la Riviera francesa entonces, a la Riviera italiana. Uno nunca sabe, podría ser. Entonces, pero, mira, vamos a hacer una cosa. Es más, vamos a plantearlo así. Este va a ser uno de dos porque esta historia está, primero que está buenísima, y yo quiero que además hablemos de dónde detonó eso en tu vida, que a mí me parece increíble este proyecto del que vamos a hablar en el próximo episodio, cuando nos veamos acá de nuevo, y que ahorita nos seguimos tomando esa botella, que tiene que ver con cómo esto además, esa visión que tú tienes aplica para todo el mundo. O sea, porque tú lo que encontraste fue una fórmula de cómo, no una fórmula, pero un modelo que permite que a través del blockchain y del cripto, mucha más gente tenga acceso a la economía, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso. Vamos a hacer una cosa, dame estos últimos 10 minuticos, nos vamos a terminar esta y me vas a terminar de contar qué pasó desde el momento en el que te dijeron está aprobada hasta el momento en el que las cosas se empezaron a poner complicadas. Bueno, 10 minutos es complejo, ¿no? Bueno, o tírame un teaser, porque nos queda otro episodio, así que vamos a intentarlo. Esto es El Martínez. El momento que me dijeron, ¿cómo hacemos esto posible? O sea, y literalmente me dieron el acceso completo a todos los ministerios, a todo el apoyo gubernamental para poderlo hacer posible. Yo lo primero que hago es que yo entiendo en que esto es una lucha contra el reloj, porque simplemente era un tema de tiempo para que se dieran cuenta. Sí, para que efectivamente se dieran cuenta. Esto no es el control que nosotros hemos ejercido sobre la economía y sobre los ciudadanos. Al final, o sea, yo lo que te decía, no era que es un tema que se dieran cuenta de algo negativo para ellos. Entonces yo decía, es que, hey, si la economía se abre, si la economía se recupera, ¿no? Si la economía es transparente, en ese sentido, nos va a beneficiar a todos como venezolanos. O sea, no es que esto lo estoy haciendo para joderte a ti, ¿me entiendes? Esto es también para beneficiarte a ti, solamente que hay un dogma, una ideología, hay un esquema político heredado también que era muy difícil de cambiar, y que esto precisamente lo hacía. Entonces yo decía, es simplemente una cuestión de tiempo. Y para ponerte ejemplos, ¿no? China viene desarrollando su cripto nacional y tiene más de 3 años y medio en el concepto del desarrollo de su cripto nacional. Y así como China, el tal sitio. Y chino, además, que tiene un montón de chinos que sí saben de blockchain y llevan 3 años y medio haciendo. Sí, distintos protocolos, se tardan años en el desarrollo, en el diseño del protocolo. Nosotros nos pusimos un plazo de apenas 2 meses y medio, un poquito menos, porque lo que teníamos que lograr nosotros era hacerlo en una blockchain pública que era Ethereum, lo que nosotros estábamos planteando, y una vez que el código... la base de Ethereum. Y una vez que el código está deployed y que está cerrado y que no permite modificaciones el código en la blockchain, ya eso no lo puedes cambiar. Entonces era una carrera en contra del tiempo de poderle dar enter. O sea, básicamente, una simplificación bastante amplia, pero una carrera, nosotros simplemente necesitamos que se comprometa el gobierno a aceptarlo, y que le pongamos un límite para que no lo puedan seguir imprimiendo,
¿no? Para que no lo puedan seguir imprimiendo. El gobierno se compromete a aceptarlo, genera un factor inmediato de demanda y genera una transparencia pública que nunca antes vista. Entonces Venezuela, imagínate que todos los medios nacionales e internacionales pudieran ver cómo se mueve la cartera de PDVSA. O sea, de PDVSA, claro. Ponerle un vidrio frente a la corrupción. Sí, no. Pero es que o sea, yo se lo... Y cuando yo me reuní, o sea, más adelante, como el 20 y pico de diciembre, luego de una conferencia que hicimos en el Banco Central, donde particularmente hablo cómo esto luchaba contra la corrupción. Me invitan a conocer a Maduro en su casa, con el gabinete económico que estaba, y cuando Maduro me pregunta, oye, yo sé que tú has sido opositor, ¿por qué estás haciendo esto? Y no era un tema que yo le había dicho que era opositor, obviamente es un mecanismo de inteligencia, tenían toda la información. Sí. Yo le digo, es que yo no he cambiado mi posición política, pero yo creo en esta tecnología, porque esta tecnología va a poder, va a permitir que el país pueda avanzar, que tenga transparencia, eliminar los factores de corrupción. Maduro literalmente me extendió la mano y me dijo, esas son las razones correctas por las que este proyecto debe salir adelante. Y al final de esa reunión, allí le ordenó a todo el gabinete económico que estaba en ese momento, sus instrucciones eran que hicieran absolutamente todo para poder ejecutar la visión que yo estaba desarrollando con el tema del petro, porque sí, es un esquema totalmente corrupto, pero ¿a quién beneficia la corrupción? Obviamente únicamente a los corruptos, ¿no? A los que tienen el bolsillo, a los bolsillos de lleno, pero como, de nuevo, como ser humano, como venezolanos, si no existieran todos esos factores de corrupción, si fuera un tema totalmente transparente, si todos los venezolanos tienen acceso a moneda estable, al tema internacional, a poder utilizar tu dinero como te dé la gana, al tener mismas oportunidades que todos, o sea, son temas que nos benefician a todos. Entonces, era un poco el tema. Obviamente, los primeros saboteos que llegaron hacia el proyecto, y que de nuevo, muy inteligentemente de parte de ellos, no se trataban de sabotaje hacia el proyecto, sino directamente hacia mi persona. Venían del Ministerio de Finanzas con Simón Cero. ¿Por qué? Porque bueno, o sea, dime tú quién controla las mafias económicas de una manera más fuerte que ese señor, ¿no? O sea, obviamente no querían que este sistema de transparencia y de progreso por el país surgiera, porque le iban a quitar el poder que ellos tenían. Y empiezan a señalarme de agente de la CIA, de traidor, de queriendo hacer unos temas con el petro que eran técnicamente totalmente imposibles, y todo lo demás para tratar de apuntarme en que yo no lo quería hacer. Y bueno, a partir de allí fue escalando la situación, y tratan de plantear el white paper después que el presidente lo había aprobado, y le quitan la parte tecnológica, la parte de la autoría, también la quitan y me mandan a SEBIN hasta mi casa para eliminar. El SEBIN es toda la parte de inteligencia policial, ¿no? del país. No, bueno, yo por eso te digo, Gabo querido, salud, porque tienes un punto de vista, o sea, yo te digo, wow, aquí hay tantas posibilidades detrás de esta tecnología, y son de las cosas que a mí me apasionan de este tema. Pero además, ver la posibilidad de haberlo visto ejecutado y de haber estado en tus zapatos. Yo honestamente digo que esta vaina tiene que continuar. Esto es la primera vez que vamos a hacer en el Martínez un episodio con 2 partes, o los que hagan falta. Porque la próxima yo quiero que sí me cuentes un poquito más a detalle esa otra parte, que es cuando las cosas se empiezan a poner complicadas, tienes que salir del país, y cómo llegas a estar hoy en un lugar que, insisto, no es menor que estar en San Francisco, en Silicon Valley, con la posibilidad con el emprendimiento que estás haciendo, de realmente cambiar la vida de mucha gente en el mundo, basado en blockchain, y siempre pensando
en los que menos tienen para poder llevar la tecnología que ayude a los que no tienen acceso, ¿no? Y que además tú lo planteas muy bien, que son los migrantes de este mundo, ¿no? Es así. Conversaremos más a detalle, me voy a spoilear, pero comenzaremos más a detalle en el próximo whisky. Eso, mira, salud. Mira, vete trayendo la otra botella que vamos a seguir el próximo episodio. Salud, mi hermano. Un bar inclausurable. El Martínez. Bueno, pero como vieron, la noche no terminó ahí. Y la cosa se picó y se extendió. Así que porfa, síganos la semana que viene, vénganse por acá y vamos a oír el segundo episodio donde Gabo nos va a contar qué pasó cuando finalmente se crea el Petro y cómo cambió su vida para siempre. Sí, vete abriendo la segunda botella de ron, ¿oíste? François. Oui, monsieur. Vámonos. Bueno, amigo, nos vemos semana que viene. Abrazote y salud. ¡Ting, ting! Este episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México. Locución de la voz Marley Figueroa desde LA. Escrito por Sebastián Arrechedera. Dirección de arte y redacción Ángela Forti. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar improvisadamente meticuloso.